Buenas tardes, compañeros y maestra Diana Patricia Sofía Orcasidas Hernández. Mi nombre es Jonathan Adrián Hernández Ponce, de 21 años, actualmente estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, con el número de matrícula 2101-2818 en la licenciatura de Derecho, en el módulo denominado Derechos Humanos en el ámbito internacional. El motivo de este video es en cumplimiento del reto quinto, que llevaría por nombre ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano a fecha presente 27/02 del 2023? La actividad nos enmarca dos casos prácticos, en el cual dice lo siguiente. El primero: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifiestan en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versa sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, una policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso tiene la siguiente cuestión: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tus preguntas, tus respuestas. Como primero, veremos que de forma constitucional, hablando de la Carta Magna, marca lo siguiente en su párrafo primero. El artículo primero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, nos presenta el siguiente. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y en el mismo numeral, párrafo tercero, menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia de esto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que le establezca la ley. En el mismo apartado de en la misma Carta Magna, en su artículo 24, tenemos lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de las convicciones éticas, de conciencia y de religión, y atender o adoptar, en su caso, la de su agrado. En este caso, Ana tenía derecho de estar repartiendo y de creer su religión. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, aplicando a lo que estaba haciendo Ana en las ceremonias, devociones o actos de cultivo respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Ahora, si vamos a los actos públicos, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos. Ana no lo estaba haciendo con fin político. Asimismo, el Congreso a dictar, así como el dictar estas leyes, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordemos que el artículo primero constitucional está reconocido a los derechos humanos. Ahora nos vamos con ese fundamento a los derechos humanos. En su artículo 2 menciona lo siguiente: toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, polémica, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, hablando de la religión. Asimismo, hablando de la manifestación que Ana llevó a cabo, el artículo sexto constitucional nos menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Recordemos que a Ana la llevaron por supuestamente una falta administrativa, sino que en caso de ataque moral, la vida privada de los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público. Ana, según la hipótesis, el ejemplo no lo estaba alterando. El derecho de réplica será ejercido en los términos de disposiciones de ley. De otra manera, ahora hablando al orden público, al orden del sistema de seguridad pública, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 40 marca y nos refiere a lo siguiente, que con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, estamos hablando de las actuaciones de los oficiales, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a la siguiente ley. Ahora, competente a la Convención Americana de Derechos Humanos, vemos que Ana acudió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La constituye lo siguiente. En su artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En este caso vemos que Ana estaba protegida por todas estas leyes y no cometió ninguna falta administrativa al repartir su idea de tipo religioso. Así que el Estado sí tenía, contestando a la pregunta, con fundamento en Constitución y derechos internacionales mencionados, el Estado sí tenía responsabilidad alguna. En el caso segundo, tendremos lo siguiente. Durante la pandemia de COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 horas, de las 18 horas, 6 de la tarde, a las 9 horas, 9 de la mañana. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de multa, el decreto previo sería 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, a las 8 de la noche. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Una vergüenza capaz de negar a su familia, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar multa. El encabezado de la noticia. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respondiendo al planteamiento del caso, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta tu respuesta. Primero tendremos de esta manera, el caso nos representa el estudio y nos regresa al estudio de la Carta Magna, aplicando el artículo primero constitucional, que prevé lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución,
en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo disposiciones que en esta constituye. Recordemos que uno de los principios constitucionales es la no discriminación al origen étnico que tenga la persona. En este caso, hablando de la discriminación del Estado de la Justicia hacia Andrés, también podremos entablar el artículo primero de la Convención Americana, que habla lo siguiente: los estados parten de esa convención se comprometen a respetar derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Hablando que México es parte de esta convención y Andrés, estando en el Estado mexicano, recibe los mismos derechos por ser mexicano y por estar en el presente, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, que es el caso de Andrés, nacimiento o cualquier otra condición social. Era una de las, hablando del ejemplo número 2, la discriminación presentada es a su condición social y a su posición económica, por no tener un lugar o inmueble donde radicar. De esta manera, podemos observar que, hablando de la Corte Interamericana, menciona lo siguiente en el artículo 24 y 25. Hablando de la igualdad, ante el marco normativo, la Convención Americana de Derechos Humanos menciona que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos sin discriminación a igualdad de protección de la ley. El artículo 25 menciona protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes para hacerse justicia a Andrés, que le comparece contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Hablando de la Convención Americana, aun cuando la tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales, como estamos hablando de un decreto de este gobernador, que la verdad, hablando realmente, sería muy difícil que realicen algo así, por, y aún en un acto administrativo, en una sanción administrativa, es una discriminación, porque aunque Andrés no tiene este tipo de sustento personal, el Estado no lo puede ejercer. Esto sería todo. Hablando ahora, los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista que el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Hablando del recurso breve, a lo que está hablando el artículo 25, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado por procedente del recurso y en violación de los derechos humanos. Podemos ver que el Estado no le ofreció una situación a garantizar y proteger los derechos de Andrés. Esto es todo por mi parte. Gracias.